Saludos hermanos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón que acabo de predicar en inglés y por esto pongo algunas palabras aquí en inglés. Quizás podemos aprender inglés hoy, vamos a ver. Tengo preparado un sermón que para mí es muy importante. Nosotros vivimos en un tiempo en que hay muy pocos que predican cómo está escrita en la Biblia. Muy pocos predican el evangelio verdadero. Ellos están predicando otro evangelio y no el evangelio verdadero de la Biblia. Yo me gusta leer libros de 1400, 1500, 1600. Mucho leo y era otro mundo. Cómo hablaron ellos de Cristo y de la Biblia y de las cosas de la palabra de Dios. Muy diferente que hoy. Hoy estamos en un tiempo de apostasía en que muchos han apartado de la verdad. Y es muy triste. Entonces, hoy quiero hablar del tema de la salvación y quiero explicarlo como la Biblia explica y como los antepasados explicaron y no como los fulanos de hoy tratan de explicar. Ellos tienen un evangelio adecuado, ¿cómo es la palabra? Bueno, que es pues mezclado con agua, ¿cómo es? Que no es correcto. Y yo quiero dar el evangelio puro. En inglés tenemos palabras diferentes que en español. Y para mí, porque yo nací en los Estados Unidos y mi primer idioma es inglés, para mí el inglés es más fuerte. Las palabras son más poderosas, pienso yo. Bueno, quizás tú solo hablas español y piensas algo diferente, pero después de hablar de este tema, quiero preguntar, y tú puedes abajo, ¿verdad? En la caja, dar comento, ¿verdad? Comentando y decir qué piensas tú. Si no existen estas palabras en español, yo quiero introducirlos. Amén. Porque estas son palabras más poderosas de forma de dar el evangelio en inglés que yo no veo en español. Yo no he escuchado la gente traduciendo de inglés esto a español para predicar lo más fuerte y poderoso que puede en el evangelio. Hoy vamos a hablar de la expiación sacrificial de sangre. La expiación sacrificial de sangre. Mi pastor antiguo, el que se falleció ya, era el pastor Rockman. Y Rockman era un bien famoso, bien conocido, un pastor que, pues, él siempre contendía por la fe, él predicó el evangelio de sangre y él dijo la Biblia, King James, es la Biblia pura y los demás son basura. Ya sabemos que las Biblias modernas, o sea, las Biblias nuevas son liberales, quitan palabras, quitan doctrinas, quitan muchas cosas. Por esto no queremos nada de las versiones modernas, sabiendo que vienen del texto alejandrino y no del texto o del fuente correcto de la Biblia. Entonces era un buen pastor, pero al fin pues empezó a cambiar un poco de lo que había predicado y yo no sé por qué. Pero yo me acuerdo que cuando él me enseñó en el Instituto Bíblico, él siempre usó esas palabras, esta frase, substitutionary blood atonement. Y yo lo recuerdo y otros estudiantes también recuerdan, qué tan poderosas son esas palabras juntadas como frase. ¿Qué significa qué? Expiación de sangre sustitutoria o algo así. Sustitutiva es la palabra que voy a usar. Expiación de sangre sustitutiva. Y yo me acuerdo, estuve predicando en un lugar y después de predicar vino otro hombre que era estudiante de la misma escuela que yo, donde yo fui al Instituto Bíblico de Pensacola. Y él me dio la mano y no lo soltó. Él me agarró y dijo, hermano, expiación de sangre sustitutiva. Y yo dije, amén, hermano, amén. Y él dice, no, hermano, no entiendes. Hermano, expiación de sangre sustitutiva. Yo dije, sí, hermano, sí, ya sé. No, hermano. Y como 5 o 7 veces dijo esto. ¿Y qué estaba diciendo? Diciendo, hermano, así es. Somos salvos por la sangre, por la expiación de Cristo. Él como nuestro sustituto en nuestro lugar murió por nosotros.
Y él no dijo mucho más, sino eso, pero yo entendí lo que estaba diciendo, hermano. El mundo no predica eso. Hermano, eso es nuestro poder. Esto es nuestro evangelio, hermano. Esto es cómo llegamos al cielo. Entonces, hermano, predícalo, predícalo, predícalo. Entonces yo intenté de aquel entonces hasta hoy ser fiel predicando la expiación de sangre sustitutiva. Porque eso es lo que predicaron los antepasados. Estoy escribiendo ahorita un libro en cuanto de salvo por la fe en la sangre. Y quiero mostrar desde Pablo, desde pues Jesús y los apóstoles hasta hoy. Siempre habían cristianos verdaderos predicando. La sangre de Cristo es que salva. Y tenemos que poner nuestra fe en la sangre sustitutiva, expiada por nosotros. Bueno, el pastor mío, antiguo, dijo estas palabras. Y para mí esto es el cita más poderosa de su ministerio que él había dicho. Él dijo, si estás salvo, sabes que la única manera de llegarse al cielo es mediante la expiación sustitutoria por la sangre de Jesucristo. Si no lo sabes, es porque estás perdido. ¿Ok? Él estaba diciendo, mire, ¿cómo llegamos al cielo? Encontrar a Cristo crucificado, oír la prédica que Él derramó su sangre por nosotros y aceptamos por fe el pago, aceptamos la expiación, confiamos en la sangre que Él derramó. Si aceptamos, pues somos salvos. Pero muchos hoy en día no son salvos porque no entienden, no han escuchado, no predican muchos de la sangre de Cristo y que debemos poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Yo no voy a usar expiación de sangre sustitutiva como mi título. Yo lo voy a cambiar un poco para predicar este mensaje. Expiación sacrificial de sangre. Esto nos pone a pensar en el sacrificio de Cristo, hecho de sangre, que es la expiación o el pago por nuestros pecados. Voy a intentar predicar este mensaje. Vamos a hablar primero con el sacrificio. Esto es el sacrificio. Y tú no puedes predicar el evangelio sin predicar el sacrificio de Cristo. Hoy en día es común ir a una iglesia y preguntar, ¿cómo puedo ser salvo yo? Y la persona dice, ore conmigo y pide la salvación. Señor, sálvame, amén. Y no les enseña nada del sacrificio de Cristo, de cómo Cristo murió por sus pecados, cómo Él derramó. ¿Por qué no? ¿Por qué evitan? ¿Por qué olvidan de mencionar el sacrificio de Cristo? Porque la Biblia lo menciona y el Evangelio lo menciona. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Cristo es un sacrificio. Sacrificial blood atonement. Expiación sacrificial de sangre. Era mucho sacrificio que hizo Jesús. Y Él murió como el sacrificio, como el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Recientemente hemos escuchado de varios que dicen que son entre nuestra denominación. Que dicen, no, una persona no tiene que entender nada del Evangelio, no tiene que escuchar el Evangelio para ser salvo. Aún más, dijeron. Y ¿sabes qué? Tú tienes que venir a Cristo como desees y aceptarle solo de boca, no de corazón. Y esas personas están diciendo, no tienes que saber nada de la sangre ni del sacrificio de Cristo para ser salvo. Según ellos, el Evangelio es, Señor, por favor, sálvame, amén. Y porque pediste, eres salvo. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú tienes que entender, tienes que aceptar el sacrificio de Cristo, porque no predican, porque son perezosos. Yo quiero ser fiel en predicar el Evangelio y no ser, ¿qué? Perezoso. Entonces, cuando yo predico, yo quiero predicar como los predicadores antiguos, hablando del sacrificio de Cristo.
Y la Biblia habla mucho de esto. Hebreos 9:26. Yo quiero siempre ser fiel predicando el evangelio bíblico, no moderno, no liberal, no nueva o nuevo. Hebreos 9:26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Cristo hizo todo. Él es el único sacrificio que nos salva. Y esto es lo que debemos predicar, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Él. Versículo 28. Así, Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. Hebreos capítulo 10 lo dice aún más. ¿Sabes qué? En este mundo hay muchos que dicen que son cristianos, pero los cristianos verdaderos confían en el sacrificio de Cristo, no en otro sacrificio. Y yo voy a leer este pasaje porque aquí vamos a leer de dos sacrificios. El sacrificio único de Cristo, hecho una vez en la cruz, y otro sacrificio, o sea, sacrificios que hacen sacerdotes que no valen, porque no son el sacrificio correcto. Hebreos 10 hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tú no puedes tener perdón de los pecados de sacrificios hechos por ¿qué? Por sacerdotes. Así dice la Biblia. Pero hay una cosa muy grande de la iglesia, bueno, se dice iglesia, es una secta de Roma que dice, no, los sacerdotes hacen el sacrificio cada día, diario, 2 veces diario. Eso se llama la misa. Pero según la palabra preciosa y poderosa de Dios, la misa no puede salvar. Aquí nos dice, porque ellos dicen, transustación. Y ellos dicen que ellos literalmente, los sacerdotes, están agarrando a Cristo y metiéndolo aquí y haciendo un sacrificio. ¿Cuántas veces murió Jesús? Según ellos le matan otra vez. Pero según la palabra de Dios, dice un solo sacrificio. Mira versículo 12. Pero a Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que salva? El sacrificio en la copa, en la cáliz o cádiz, ¿cómo se llama? En la taza. No. Es la sangre en la cruz. Eso se hace otra vez, pero eso no salva. Es el sacrificio de Cristo. Es el único que salva. Juan 3:16, todos conocen. Y la Biblia claramente nos enseña el sacrificio único que necesitamos es de Cristo. No otra en que un sacerdote dice, mire, yo hago mejor que Jesús. Yo puedo hacer mejor sacrificio que Jesús. No, este sacrificio es hecho de hombre. El sacrificio verdadero hecho de Cristo es que salva. Por esto Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Creer en qué? En el sacrificio de Cristo. Romanos 5:8. La Biblia tiene que decir mucho del sacrificio de Cristo. Y es el único sacrificio que puede salvar. Entonces, ¿por qué tenemos gente que dice, no, este sacrificio no importa, tú puedes venir a Cristo y ser salvo de otra forma? ¿Y por qué hay religión grande que dice, mire, nuestra religión es la única que salva y tú tienes que confiar en el sacrificio de los sacerdotes? Cuando acabamos de leer que la Biblia dice, no, este sacrificio no es. Es el sacrificio hecho una sola vez en la cruz. Este sacrificio es el único. De la cruz. No el sacrificio en una copa. ¿Verdad? Pero hay muchos que dicen, no, yo confío en mi religión. Y ellos me dicen que según el sacerdote, este es el sacrificio que salva, la misa. No, yo no quiero la misa. Yo quiero lo que Cristo hizo. Y yo acepto
aquí, porque esto no es que salva. ¿Entiendes? Bueno, en Romanos 5:8, la Biblia dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchos versículos, primero de Pedro 2:24, que habla del sacrificio de Cristo, el único que salva. No hay otro sacrificio que nos salva. Cristo es nuestro sacerdote altísimo. Alto, ¿verdad? Sacerdote alto. No necesitamos otros sacerdotes cuando tenemos a Cristo. Primero de Pedro 2:24 nos dice claramente, hablando de Jesucristo, el cual mismo llevó nuestros pecados, dice, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Es el único sacrificio de Cristo que nos salva. No es otro. Pero tenemos una religión grande que dice, no, es otra, es otro. No, la misa no salva. Cristo es el único que salva y esto es el sacrificio de Él. Con esto dicho, otra cosa que necesito decir. Vamos a Hebreos 9:22. Yo solo deseo predicar lo que la Biblia dice. No religión, no hombre, no cura, no pues doctrina de cualquier denominación o iglesia. Quiero solo ir a la Biblia y decir, ¿qué dice la Biblia? Bueno, en Hebreos 9:22, la Biblia dice que la sangre, necesitamos siempre la sangre. Porque no hay perdón sin sangre. ¿Qué pregunta? ¿Es sangre esta en la copa? No, esto es vino, no es sangre. ¿Somos salvos por vino? Claro que no. Entonces, ¿qué dice la Biblia de sangre? Hebreos 9:22 dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. ¿Qué significa? No hay perdón. No hay perdón sin derramamiento de sangre. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento ya sabemos, ¿verdad? Que tenían que traer un cordero. Y en traer este cordero, pues, fueron perdonados por derramar la sangre, hacer un sacrificio de animal. Jesús vino. Y Jesús, dijo Juan el Bautista de Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Entonces, gracias a Dios, tenemos otro sacrificio. Era otro en aquel entonces. Ahora es el sacrificio mismo de Cristo en la cruz que nos salva. Porque hay entonces curas que están diciendo, no, es otra. No, es esta y no más. No es esta, es esta. Y según la palabra de Dios, Cristo vino y Cristo contó a todos, mire, mi sangre es que salva. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por mucho para remisión de los pecados. Ok, ahora él está hablando de tomarlo y beberlo y cosas así. Pero cuando leímos el contexto, él está citando un versículo del Antiguo Testamento que dice, hay que gustar al Señor. Y el contexto es, acéptalo por fe, confiar en Él. Y como recibes algo en la panza o en el estómago por comer, tú debes recibir a Cristo dentro de tu corazón por medio de confiar. Entonces no es canibalismo. Si tomamos literalmente la sangre de Cristo, somos caníbales. Caníbales, ¿cómo es la palabra? Es una palabra que a veces tengo problemas de pronunciar. Pero la Biblia nos dice quién es Jesús. Dice que Dios es Dios. Jesús es Dios. Dios es Dios, amén. Pero Jesús es Dios. Jesús es el Señor es Dios. Y cuando leímos Actos 20:28, la Biblia dice, al fin del versículo, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién? Dios. Dios compró la iglesia con su sangre. Entonces, este sacrificio es el único que pagó por los pecados de la iglesia. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Y cuando yo veo a Jesús, yo veo a Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Cuando vino el Señor Jesucristo, el ángel anunció, mire, su nombre será
Jesús. Pero también dijo, su nombre será Emmanuel, lo cual interpretado es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Y tenemos muchos versículos que hablan de la sangre que Él derramó. No era sangre de un ser humano pecador. Sí, Cristo tomó forma de ser humano, pero sin pecado. Y era sangre de Dios que Él derramó para pagar por nuestros pecados. Hebreos 9:12. Yo solo quiero darte escritura. Hebreos 9:12 dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre Él entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él hizo esto. No se refiere a eso. Ese es otro sacrificio que no hace nada. El único sacrificio que salva es el sacrificio de Cristo, lo cual era cuando Él derramó su sangre. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesús. Nosotros podemos ir al cielo por la sangre de Cristo. Esta sangre, no esta. Porque esta ni es sangre, es puro vino. Entonces, el sacrificio es la sangre. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Por lo cual Jesús también para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la puerta. Aquí. Colosenses 1:14 es un versículo que dice que es solo por la sangre que somos salvos. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice. Y ese es un versículo bueno y lastimosamente algunas versiones modernas quitan parte de este versículo. Quitan la sangre. Y que, ¿por qué? Ni idea, pero así hacen. Pero Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, según la palabra de Dios, es importante que entendamos la importancia de la sangre. ¿Por qué? Vamos a Romanos 3. Si Cristo pagó por nuestros pecados como nuestro sacrificio, ¿cómo somos salvos? Él hizo para todo el mundo. Entonces, ¿todo el mundo está salvo? No. Cada individuo tiene que aceptarlo. ¿Cómo lo aceptamos? Por fe. Romanos 3:25 dice así. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Por la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. Hay que confiar en esa sangre. Tú tienes que aceptar este sacrificio, recibirlo por fe, poniendo su fe en ella. Esto es como ser salvo. Pero muchos hoy en día dicen, no, yo no quiero este sacrificio y esta sangre. Yo deseo otro. ¿Son salvos? Pienso que no. Otros dicen, no, tú no tienes que saber nada de esto, no. Solo venga a Cristo y decir, Cristo, yo soy pecador, sálvame, por favor. Yo te escojo, ¿verdad? Yo te acepto creyendo que tú eres, pues, Dios y no más. ¿Podemos llegar al cielo sin sangre? ¿Sin aceptar el sacrificio? No. Porque apartar de ello para evitarlo, para rechazarlo, es decir, que lo que Él hizo no era suficiente. Cristo no hizo todo para salvarme. Yo puedo salvar mí mismo. Y muchos hoy en día creen así. Yo por mis obras voy a ir al cielo. Piensan mucho. ¿Ok? ¿Para qué murió el Señor Jesucristo? Para nada. Si tú puedes, por su propio sacrificio, llegar al cielo. No. Él tenía que hacerlo porque Él es Dios. Y Él es el único que puede perdonar. Y Él, el inocente, murió por mí. Murió por ti. El culpable para salvarte. Vamos a hablar ahora de la expiación. La expiación. Esa palabra también en español es la reconciliación. Pero en inglés la palabra es atonement.
Y tenemos otra palabra para reconciliación, lo cual es reconciliation. Pero at-one-ment, a uno con Dios, es lo que dice literalmente en inglés. A uno con Dios. Cuando aceptamos por la fe en la sangre su expiación. Por esto yo quiero predicar términos bíblicos, o sea, palabras bíblicas. Vamos a hablar ahora de expiación, porque es algo que muchos no hablan hoy en día. Los liberales ni mencionan. Pero no podemos ser salvos sin el sacrificio de Cristo. No podemos ser salvos sin poner la fe en la sangre de Cristo. ¿Y qué es el sacrificio? Es la expiación. Es el pago de Cristo. Expiación significa acción o efecto de expiar. Sinónimos: reparación, satisfacción, pago, purgación, purificación, castigo, pena. El verbo expiar significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Así es el sacrificio. Y tenía que ser derramamiento de sangre. Él tenía que morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Levítico 17:11 habla de expiación. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre que hace expiación por el alma. Entonces la sangre. Entonces la expiación es el sacrificio que Él hizo para expiarnos, para limpiarnos, para salvarnos. Pero el sacrificio era de sangre. Entonces son igual. Pero mirando a cada uno, miramos, wow. Y nos pone a pensar más en qué pagó. Su vida. Más que su vida, su sangre. Dolores tenía en la cruz. Bueno, en inglés leí más versículos. Levítico 19:22. Bueno, voy a leerlo porque lo hice en inglés. Levítico 19:22 dice, ese es en el Antiguo Testamento. Ya estamos en el Nuevo. Esto era bajo la ley, cómo recibieron ellos el perdón de los pecados, la expiación, por un sacrificio. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Señor por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. En el Antiguo Testamento era así. Ahora estamos en el Nuevo Testamento y ahora es Cristo. Ya no más necesitamos sacerdotes, porque existen entonces diciendo, y si tú sigues a nosotros, tenemos otro sacrificio que podemos ofrecer, porque ellos no entienden la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Están tratando de mezclar los dos y esto no sirve. Mezclar el Antiguo Testamento, sacerdotes, hombres, con el Nuevo Testamento, es decir, lo que Cristo hizo no es suficiente. No, la expiación de Cristo es el pago hecha una sola vez. Y sí es eficaz. Sí es que puede salvar. No hay otro sacrificio, sino el sacrificio de Cristo. En Levítico 4:25 nos enseña que en el Antiguo Testamento el hombre tenía que traer el cordero, poner su mano encima, degollarlo. Cuando la sangre fue derramada, ofrecida del sacerdote, hubo perdón. Expiación. Hoy en día no es así. Hoy en día nosotros venimos a Cristo. Yo soy el culpable. Yo recibo tu sacrificio. Yo acepto tu sangre. Yo confío en lo que tú hiciste para salvarme y llevarme al cielo. Así es la salvación hoy. No es lo mismo que el Antiguo Testamento. Solo una vez tenemos la palabra expiación o atonement en inglés. Ahora, en inglés la palabra atonement muchas veces es expiación, a veces es reconciliación. Y está muchas veces, no me acuerdo, 70 algo veces en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento solamente una vez existe la palabra atonement, lo cual traducido a español es expiación. Y en español es un poco diferente porque cuando yo te muestro en la Biblia King James, la única vez que viene la palabra atonement, dice reconciliación en Spanish.
porque no dice expiación ni idea. A veces las palabras son un poco diferentes en español. Pero solamente existe una vez esta palabra en el Nuevo Testamento, porque solamente hay una expiación en el Nuevo Testamento que nos salva. Y esto es el sacrificio de Cristo por medio de derramar su sangre. ¿Quieres saber dónde existe esta palabra? Como te digo, ¿verdad? En español es un poco diferente, pero en inglés buscamos la palabra atonement, expiación, y solamente una vez en inglés tenemos. Nos pone a pensar que solamente una vez hizo Cristo la expiación. Y Él es la única expiación de sangre para nosotros hoy en día. Y por esto debemos confiar. Se encuentra en Romanos 5:11. Y mire lo que dice en Romanos 5:11. Romanos 5:11. Ahora, en inglés dice atonement. Y en español, en vez de expiación, que es usualmente atonement, dice reconciliación. Pues es lo mismo. Y mire lo que dice, versículo 11. Romanos 5:11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. El apóstol Pablo dice, hay gozo que tenemos cuando hemos recibido el perdón de los pecados, la reconciliación. Cuando pongamos nuestra fe, como dice Romanos 3:25, en la sangre de Cristo, ya somos salvos. ¿Eres tú salvo? ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo? Entonces somos salvos por el sacrificio de Jesús, lo que era su expiación por medio de derramar su sangre por nuestros pecados. Ve, eso es 3 en 1. Es como la Trinidad del Evangelio, quizás, no sé cómo, quizás no es bueno decir eso, pero en inglés hemos entendido eso. Los antepasados, sí, 500, 600, 700 años atrás, predicaron duro. Sacrificio, sangre, expiación. El pago, Él ofreciendo a sí mismo como el sacrificio y la sangre que es que limpia, es que salva. Por esto en inglés digamos substitutionary blood atonement o sacrificial blood atonement. Expiación sacrificial de sangre o expiación de sangre sustitutiva. Qué fuertes son esas palabras juntadas. Porque nos pone a pensar bien en el Evangelio. Dios solo perdona basada en sangre derramada para el pecador. Y solo perdona basado en un solo sacrificio que Él hizo. Y si tú aceptas por fe este sacrificio, acéptalo por fe en la sangre. Y si aceptas, eres salvo. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios dice, no, tú no puedes ser salvo por tus obras, porque ninguna obra que tú haces es mejor que la obra de Cristo, que es la única que puede salvar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Si quieres buscar a Dios, búsquenlo allí en la cruz. La Biblia dice que hay que ver a Cristo crucificado. Fe es que salva. ¿Fe en qué? En la sangre. Y si miramos a Cristo en la cruz crucificada, ¿qué es la primera cosa que podemos ver? La sangre derramada. Porque Él derramó cada gota de sangre. Vamos entonces a leer Isaías 53. Y hoy en día, si tú vas a Israel, como yo he ido 2 veces a Israel y yo aprendí mucho. Y nosotros que leímos la Biblia y entendemos esto y predicamos el evangelio correcto, el evangelio de Cristo sacrificado, derramando su sangre como la expiación, nosotros sabemos que Isaías 53, todo habla de Jesús y de eso. Pero hoy en día en Israel no se permiten a los judíos leer este capítulo. En muchas sinagogas, los rabí, los rabonis, los maestros, rabí en inglés, o rabí en español, los rabí
dicen, esto habla del Mesías, pero no debemos leerlo. Entonces están cerrados los ojos y dicen a su gente ahí, nunca vamos a leer este capítulo porque es algo que no sabemos y no podemos saber hasta que venga el Mesías o el Cristo. Pero yo he visto algunos videos en YouTube de gente que van a Israel y hablan con cualquier fulano judío diciendo, ¿puedo leer eso contigo para saber qué piensas quién eres? Y la mayoría cuando lo leen dicen, eso resuena como Jesús. Sí, es una profecía de Jesucristo, de Él como el sacrificio de sangre por nosotros que pagó como la expiación por nuestros pecados. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Pues crecerá delante de Él como una planta tierna y como una raíz de tierra seca, y no tiene forma ni hermosura, y cuando lo veamos no hay atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Bueno, mucho dolor que tenía como nuestro sacrificio. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abotado. Ahí está la sangre. Él llevó nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras transgresiones o pecados. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. El inocente murió por nosotros los culpables. Cuando Cristo murió en la cruz, el Padre puso en él todos nuestros pecados. Y él pagó por nuestros pecados. Y si recibimos el pago por fe en la sangre, si recibimos el sacrificio, bueno, tenemos la expiación. O sea, tenemos perdón de pecados por confiar y aceptar lo que él hizo por nosotros. Si tú quieres otro sacrificio, vaya. Pero esto no vale. Este es el sacrificio, hecho una sola vez, que salva. Y aquí habla de eso. Y nos enseña cómo Cristo llevó nuestros pecados. Dice, siguiendo aquí, dice aquí, que Él cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero, Él es llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudece, así no abre su boca. Entonces, como un cordero. El Antiguo Testamento, un cordero. El Nuevo Testamento, el cordero de Dios, que quita los pecados de todo el mundo. Si tú aceptas, eres perdonado. Y de la cárcel, del juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortada fue de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, porque nunca hizo él violencia, ni hubo engaño en su boca. Aún le complació al Señor herirlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado, él verá su simiente, prolongará sus días, y el placer del Señor será en su mano prosperado. Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. El Padre fue satisfecho con el pago. Tú puedes ir al infierno y pagar por tus propios pecados si deseas. Pero Dios es un Dios eterno, entonces tú vas a pagar por toda la eternidad. O puedes venir a Cristo, aceptar lo que Él hizo y tenerlo todo borrado y ir al cielo. Y puedes decir, yo soy satisfecho con eso. Porque el Padre está satisfecho con el pago. Si tú eres satisfecho y tú lo aceptas por fe, el Padre le da perdón.
y tú vas al cielo. La decisión es tuya. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Solamente es por la expiación de sangre sustitutiva que tú puedes tener perdón. Y esto es que ofrece Jesús. Por tanto, yo le daré una porción con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Y él llevó sobre sí el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Vamos a 1 Corintios 15. Yo, como te digo, quiero ser fiel de predicar lo que la Biblia dice. Lastimosamente, muchos hoy en día están enseñando lo que ellos mismos dicen, o lo que su denominación o su iglesia dice, o un, decree, ¿cómo es decree? Un decreto de antepasados o algo así. Yo quiero predicar lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres. Quizás tú has escuchado del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia del Evangelio? Bueno, el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y cuando miramos el Evangelio, miramos la sangre, miramos el sacrificio de Cristo y miramos a Él como la única manera de ser expiado o tener expiación de pecados. Leo el Evangelio en la Biblia, 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. En inglés dice, en el cual debes pararse firme. Debemos pararnos firme en lo que estoy predicando, porque esto es bíblico. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Vano es, no creyó. O quizás solo de mente dices, yo creo de mente, pero de corazón no. O quizás vanidad, vano, en vano. Vanidad es de la raíz de esta palabra. Si estás confiando en sí mismo o en tus obras y no la obra de Él, eso no es salvación. Pero si aceptas lo que vamos a leer, el Evangelio, por creer, eres salvo. Soy salvo, como dice. 3 y 4. El Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, derramando su sangre. Él murió como el sustituto o el sacrificio por nuestros pecados, para perdonarnos, para darnos expiación. Fue sepultado y resucitó. Bueno, fue sepultado en la misma tierra donde goteaba su sangre. En Génesis tenemos el primer hombre asesinado, Abel. Y cuando Caín mató a su hermano, Dios dijo, la sangre de tu hermano grita o clama desde la tierra. Si vamos al libro de Hebreos, miramos ahí también habla de la sangre de Cristo. Y dice, cuanto más habla la sangre de Jesús, el inocente de la tierra, más clama que la sangre de Abel. Entonces yo miro en el Evangelio todo. Subió, dice la Biblia, después de haber resucitado. Y allí echó en el altar, en el cielo, su sangre. Y esto es el lugar santísimo. Y no tengo tiempo de leerlo todo, pero en el libro de Hebreos habla de eso, como Cristo ofreció su sangre allí. Y ahí está, todavía, la sangre de Cristo para lavarnos de todos nuestros pecados. Pero tú tienes que recibirlo por la fe. Hay que confiar 100% en lo que Él hizo para salvarte. No 99% y un porcentaje de mis propias obras o de mi religión. No. Hay que rechazar todo y poner toda tu fe en la sangre de Cristo para ser salvo. Y otra cosa que dice aquí, según las Escrituras. En versículo 3, según las Escrituras. Según
y 4, según las Escrituras. Según las Escrituras, la expiación siempre es por sangre. Y tú tienes que venir a Dios, como Dios dice, por medio de un sacrificio. Hoy no estamos bajo del Antiguo Testamento, gracias a Dios, entonces no tenemos que venir a Dios con un cordero. Cristo ya es el cordero. Ya hizo la ofrenda. Venimos nosotros a Él y digamos, Señor, yo te acepto. Yo te recibo como mi Salvador. Yo confío en tu sacrificio, tu sangre, para mí, por mi pago de mis pecados. Tú eres mi expiación, yo te recibo. Yo confío en lo que tú hiciste. El Evangelio habla de la sangre. No es un evangelio sin sangre. En 1 de Corintios 5:7 habla de Jesucristo como la Pascua, como el sacrificio de la Pascua. Tú recuerdas en Éxodo capítulo 12, 1 al 11, habla de la Pascua. Bueno, ellos mataron en la Pascua un animal, pero ¿fueron perdonados a ellos solo por matarlo? No, tenía que ser aplicada. Y la Biblia dice que ellos aplicaron la sangre aquí y aquí, aquí. Aquí está la pared. Cuando yo veo esto, yo pienso en una cruz, ¿verdad? Porque dijo Dios, ponga la sangre aquí y la sangre aquí y la sangre aquí, porque hace cruz. Hoy en día, solamente porque derramó su sangre Cristo para todos, esto nos salvó a todos. Cada uno tiene que aplicarlo. Cada uno tiene que recibirlo. Cada uno tiene que tener fe y recibirlo por fe. ¿Has aplicado tú la sangre de Cristo a tu vida? Como ellos aplicaron la sangre en aquel entonces a la puerta. ¿Has pues venido a Cristo? Cristo dice, yo soy la puerta. ¿Has venido a la puerta y has confiado en la sangre para ser salvo? Muchas más cosas que puedo decir, pero para mí la cosa más triste es hoy en día muchos no predican este evangelio. Muchos que dicen que son cristianos nunca mencionan la sangre, nunca mencionan el sacrificio de Cristo. Nada hablan de eso. Y yo he escuchado a algunos diciendo, ¿quieres ser salvo? Pues ore conmigo esta oración. Señor, soy pecador, sálvame. Amén. Ok. Si solo oraste y pediste, pero no confiaste en la sangre, ¿eres salvo? No. Evitaste, olvidaste el sacrificio, olvidaste la sangre, olvidaste la expiación, porque es por que recibes, no por otra forma. La Biblia dice esto en Mateo 13:15. Como te digo, ¿verdad? Estuve yo batallando con gente que dicen, no tiene que escuchar el evangelio para ser salvo. Ok, entonces, ¿para qué? ¿Para qué murió el Señor entonces si este no es que salva? Sí tienes que escuchar el evangelio, porque solamente es por medio de escuchar el evangelio que uno puede recibirlo. Cristo dice esto, Mateo 13:15. Está citando Isaías y más adelante Pablo lo cita otra vez. 3 veces tenemos este pasaje. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Antes de ser salvo, uno tiene que oír la prédica del evangelio. Hoy tú has escuchado el evangelio predicado. Tienes que entenderlo de mente, entender, ok, no puedo confiar en mí mismo, no puedo confiar en una religión, no puedo confiar en un papa o en una religión, no puedo confiar en un sacerdote. Yo tengo que venir a Cristo, dejando todo atrás, confiando solamente en su sacrificio de sangre de expiación. Y si lo acepto, soy salvo. Tienes que entenderlo de mente y recibirlo de corazón, confiando completamente. Voy a mostrarte Efesios 1:13. Como te digo, ¿verdad? Yo soy bautista independiente.
Y por muchos años la mayoría de ellos han predicado esto. Pero hoy en día yo veo otra rama de los bautistas independientes predicando evangelio sin sangre. Y a mí no me gusta. Tampoco el Señor quiere esta prédica. Y yo no entiendo cómo algunos hoy en día están diciendo, tú no tienes que saber nada para ser salvo, solo repite conmigo. ¿Qué tal arrepentir? ¿Por qué olvidan de eso? ¿Por qué están enseñando salvo por otra cosa y no salvo por la sangre, por el sacrificio, por la expiación de Cristo? Efesios 1:13 nos dice esto, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Confiasteis habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Tú tienes que escuchar predicado el evangelio antes que tú puedas ser salvo. ¿Has escuchado en tu vida el evangelio? ¿O esta es la primera vez? Yo no sé. Pero la cosa que sí sé es que tú tienes que escuchar el evangelio y entender esto antes que puedas ser salvo. Como dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, hoy has escuchado, has oído. Entonces, mi pregunta es, ¿hoy aceptas? ¿Hoy recibes tú la expiación sacrificial de sangre? ¿Hoy recibes expiación de sangre sustitutiva? Si lo aceptas, tú vas al cielo, porque Cristo perdona a todos que aceptan lo que Él hizo por ellos. Voy a terminar con 1 de Pedro. No fui tan largo en español que en inglés. Pero voy a terminar aquí con las palabras de Pedro. 1 de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste redimido de vuestra buena manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No podemos comprar la salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy en día hay muchos que están siguiendo tradición, siguiendo a sacerdotes que dicen, no aceptas tú el sacrificio de Cristo. Tenemos otro y tú puedes beberlo. ¿Confías tú en esta? Es tiempo cambiar. Es tiempo apartar. Es tiempo obedecer la palabra de Dios, que dice que no es por sacerdotes, es por Cristo. Y Cristo Jesús es el único que puede salvarte. Tienes que oír el evangelio antes de ser salvo. Y cuando lo escuchas, tú tienes que tomar la decisión. Yo acepto el único sacrificio de Cristo hecho una sola vez que me puede salvar, o yo rechazo y busco a otro. Una vez murió por los pecados. No va a hacerlo otra vez. Este es el único que salva. Es la expiación sacrificial de sangre o la expiación de sangre sustitutiva. Derramó su sangre como tu sacrificio para expiarte. Pero depende si tú recibes o no. Y la única cosa que puedo hacer yo es decirte la verdad de cómo ser salvo. Me gustaría hacer así. ¡Ah, acéptalo! Pero yo no puedo aceptar en tu lugar. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, si tú deseas ir al cielo. Bueno, si tú aceptas al Señor, por favor, coméntelo abajo. Quiero escuchar que tú has aceptado al Señor. Si eres salvo, quiero que predicas tú lo mismo. Qué poderosa frase en inglés. Substitutionary blood atonement. Sacrificial blood atonement. Espero que en español pueda ser tan poderosa. La expiación de sangre sustitutiva de Cristo. O la expiación sacrificial de sangre que Él hizo por nosotros. Para mí es preciosa. Porque eso es lo que me salvó.
Y yo amo a mi Señor. Y yo sé que Él me va a llevar al cielo, no por lo que yo hice, porque mis obras son obras de pecador. Yo voy al cielo porque yo acepté su obra que Él hizo por mí. Así es mi mensaje. Espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.